a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o del Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre y alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro los apóstoles sino a Jacobo y el hermano del Señor. En esto que os escribo, y aquí delante de Dios, que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hasta el versículo 24. Buenos días, hermanos y hermanas. Por medio de la pandemia nosotros no podemos estar juntos, pero gracias a Dios por medio de redes sociales podemos encontrar junto con usted desde Venezuela hasta Santa Cruz, desde Piura hasta Juliaca, diferentes lugares. Nosotros estamos aquí, aún no puedo también mencionar todo el nombre de cada uno, pero estamos muy agradecidos de estar junto con ustedes. Para nosotros es un gozo, es una alegría muy grande. Gálatas es una carta muy importante, es una declaración sobre la libertad. Y por eso cuando nosotros escudriñamos sobre Gálatas, nosotros podemos ver nuestro Señor Jesucristo nos dio la libertad. Hermanos, alguna persona se confunde, ¿cierto? Dios nos entregó la libertad, nunca nos entregó la libertinaje. Eso no tiene que confundir, ¿cierto? Ya cuando una persona se confunde, ese punto ya la vida se desvía a otro lado. Por eso Gálatas, cuando nosotros observamos ese mensaje, es una declaración de la libertad, desde de la ley. Y por eso,
Cuando nosotros leemos en este mensaje de la Biblia, muy importante para nuestra vida de creencia. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos bajo la ley. Yo tengo que cumplir la ley. Yo tengo que servir a Dios. Yo tengo que sacrificar. Yo tengo que, yo tenía que hacer. Al final, ¿cómo se sentía? Cansado, agotado, porque todo yo tenía que hacer. Pero a través del sacrificio de Cristo y la resurrección, nos enseñó, realmente nos liberó desde la condenación del pecado, nos entregó una nueva vida. No vivir para mí, para servir a Dios. Vamos a buscar conmigo, con varios versículos, San Juan capítulo 8, el versículo 36. San Juan 8, el versículo 36. La Biblia nos enseña varios lugares. Realmente a través de Cristo, Dios nos ha dado esta libertad. 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí no menciona libertinaje, libres. Nuestro Señor Jesucristo nos entregó la libertad. Eso significa, yo tengo mi amo. Antes yo estaba bajo la ley. Ahora, ¿dónde yo estoy? Bajo la gracia. Eso significa, antes yo estaba bajo de la potestad de Satanás. Ahora, ¿dónde nosotros estamos? Bajo la guía del Espíritu Santo. No es, ya soy libre, yo voy a vivir lo que me da la gana. Usted entendió, el evangelio de Satanás no es el evangelio de Cristo. Cristo nunca nos enseña en esa forma. Wow, soy salvo, ahora sí yo puedo vivir lo que me da la gana. Él no recibió el Espíritu de Dios, él recibió otro espíritu. Porque el Espíritu Santo nunca nos enseña, nunca habla en esa forma, porque no es bíblico. Por eso acabamos de leer, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad con bajo de la guía del Espíritu de Dios, bajo de la ley de vida de Cristo. Por eso, aquí también la palabra de Dios nos menciona, 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 17. 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 17. Cuando nosotros leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos habla detalladamente. 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad funciona bajo la ley de la gracia. Esa ley edifica la iglesia, edifica el evangelio. Esa ley de Cristo edifica alrededor de mi vida, no mi ego. Por eso nosotros tenemos que distinguir y entender muy bien. Alguna persona, wow, yo soy salvo, yo soy libre. Vive nada más para su carne. Ya no me importa alrededor de mi vida. Dice que soy libre. Luego ya hace lo que le da la gana. Ya luego disfruta su carne. Luego hasta comete los pecados. Luego dice, no, yo soy libre. Eso no es libre, este es libertinaje. Eso es otra palabra, corrupción. Perdido en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús no existe ese tipo de libertad. Por eso la palabra de Dios, diferente manera nos enseña. Aquí acabamos de leer, porque el Señor
es el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allá hay libertad. Si usted realmente tiene el Evangelio, el Espíritu Santo nos trae esa libertad para servir a Dios, para servir al cuerpo de Cristo, para servir a mis hermanos. Esto es el Espíritu Santo nos enseña su característica. La palabra de Dios también nos enseña, ahora Romanos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Ante nosotros, ¿dónde estábamos? El versículo 2, yo estaba abajo de la ley del pecado, de la muerte. Pero después de entender el Evangelio, el Espíritu Santo, ¿dónde nos dejó? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde nosotros estamos? Bajo la ley de la vida del Espíritu en Cristo Jesús. Eso es nuestra condición. Por eso, Romanos nos menciona, nosotros nacimos como pecador. A través de Cristo recibimos su justicia. Nuestra identidad nos habla, Romanos. Ahora, Gálatas, ¿cómo debe disfrutar, cómo debe vivir? Por la fe. Esto es Gálatas. Para nosotros, Gálatas es una enseñanza muy, muy grande. Porque muchos cristianos, aunque recibieron la salvación, viven bajo de una ley, bajo de sí mismo. Entonces, todavía yo vivo conforme mí mismo. Por eso se siente agotado y cansado. Hermanos, Dios nos ha dado esa bendición. A través del Evangelio nos ha dado. En esta semana, yo estoy muy agradecido. En diferentes lugares me ha llamado, me ha enviado. Nosotros por medio de pandemia, coronavirus, no podemos tener el culto físicamente, pero por medio de redes sociales, ¿cuántas personas, nuestra familia, están escuchando el Evangelio? Para mí es un gozo, alegría. En esa semana también un hermano me llamó, pastor, mi nombre es fulano. Yo estoy escuchando la palabra de Pastor Pak, la palabra también de los ministros, también su sermón. Mientras yo escuchaba gran seminario con el Pastor Pak, yo no imaginaba, así la palabra de Dios tiene tanto poder en mi corazón. Mientras yo recibí la salvación, ahora, ¿cómo yo tengo que vivir por la fe? Quiero saber. Él vive en Lima. Cuando él me llamó, yo estaba tan agradecido. Una hermana, también la familia de un miembro de la iglesia. Ella también me llamó, pastor, yo no me congrego. Mi prima me enviaba link, me enviaba la palabra, pero esta vez yo escuchaba la palabra del pastor, estoy seguro. La sangre de Cristo como me entregó su justificación. Pero no quiero que solamente yo entiendo. Yo quiero que mi familia, porque mi familia es números muy grande. Mis hermanos, por favor, quiero que escuchen, que oigan. Claro que sí, hermana.
Cuando yo escuchaba el testimonio de ella, también yo estaba tan agradecido. Cómo la gente, cómo nuestra familia están escuchando la palabra de Dios. Cómo me testificaba, cómo el Evangelio, así como le liberaba desde su corazón, desde la condenación del pecado. Soy justificada, soy santificada. Ahora ya no tengo el pecado en mi corazón, soy libre. Cuando yo escuchaba el testimonio, cómo así detalladamente, cómo estaba testificando, hablando. Hermanos, hermanas, nuestro Dios es muy grande. Anteriormente nosotros invitábamos, vamos a la iglesia. Pero no, hoy es el domingo, voy a descansar, tengo que hacer este otro. Pero a través de la situación, ahora muchas familias y están en la casa o tienen más tiempo que antes. Y entonces, mientras estaba escuchando la palabra por medio de Facebook, YouTube, la palabra de Dios está viva. Cómo comenzó a tocar su corazón, cómo está trabajando maravillosamente. Por eso también nosotros podemos ver cómo el Evangelio y está activando, trabajando. Amados hermanos, hoy en la mañana nosotros leímos Gálatas capítulo 1. Muy interesante cuando leemos aquí Gálatas capítulo 1. En esa carta no sale adentro de la carta muy agradecido. No sale ese tipo de palabra. Además, aquí también no sale ningún ministro, compañeros del Evangelio de Pablo, tampoco. ¿Por qué? Es una carta, claramente el apóstol Pablo está hablando, confrontando al corazón de los hermanos que vivían la región Galacia. Hoy en día es la región en medio de Turquía. Apóstol Pablo, él anunciaba el evangelio en ese lugar. Con todo su corazón compartía. Ellos estaban tan agradecidos, entendieron una manera tan simple y sencilla. Cuando ellos escucharon el evangelio, de verdad, hacia el evangelio tan simple, sencillo. Claro que sí. El evangelio no tan complicado. Conforme la escritura, Cristo fue crucificado, sepultado, Él resucitó conforme la palabra de Dios. ¿Así? ¿Esto es todo? Sí, esto es todo, no hay otro. Ah, gracias. Y estaba tan contento, agradecido. Pero entre comillas, algunas personas que vinieron de Jerusalén según maestros, ellos comenzaban a decir, ustedes entendieron el evangelio, qué bien. Ya ustedes recibieron la salvación, qué bien. Pero tiene que recibir la circuncisión. Imagínense la circuncisión para los judíos como la base. Un extranjero ya quiere ser como judío, sí o sí primero ellos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que recibir la circuncisión. Para ellos la circuncisión como la base. Y por eso ellos comenzaban a decir, está bien, entendieron el evangelio. Qué bien, me alegro mucho. Recibieron la salvación según ustedes, pero ¿recibieron la circuncisión? No. Pablo nunca nos había dicho, usted no lo conocía. Este hombre nunca había sido reconocido en concilio de Jerusalén. ¿Así? Yo vine de Jerusalén. Él nunca había sido reconocido. ¿De verdad? Nosotros jamás lo nombraba como apóstol.
Él autonombraba. Así, por eso usted está mal. Usted así está recibiendo. Nosotros venimos de Jerusalén. Somos judíos. Nosotros estamos pidiendo, no estamos hablando nada raro. Y cuando los gentiles escuchaban en eso, su base del corazón comenzó a temblarse. Hermanos, hoy en día, Satanás también trabaja sutilmente en nuestro corazón. Primero, siempre a través de nuestro pensamiento, transmite la desconfianza en la palabra de Dios. Transmite la desconfianza en su iglesia. La desconfianza en el siervo. Siempre. Satanás también trabaja. Tal vez hoy en la mañana también pensaría, ay, ¿por qué el pastor Daniel puso esa corbata tan rojo, tan así, llamativo? No tengo otra corbata, por eso yo puse en eso. Cualquiera cosa puede dudar, ¿cierto? Ay, ¿por qué así? ¿Por qué pastor David? Cualquiera duda, cualquiera, ¿cierto? Yo no tenía otra corbata, por eso yo puse en eso. Si tiene tanto interés en mí, por favor, por medio de courier, envíeme otra corbata de diferentes colores. Ese color de corbata no le afecta a usted para escuchar la palabra de Dios. Ay, hermano Oscar de Santa Cruz, ¿por qué así corbata así tan jovencito, color así como, así azul, cielo? Hermano Oscar no tiene otra corbata, tiene en eso nada más. Cualquiera duda, ¿no? Cualquier cosa así provoca. Cuando Satanás trabaja en nosotros, a través de mis pensamientos comenzó a meter la duda, la desconfianza, para que no entre la palabra de Dios. Siempre los hermanos falsos, cuando llegaban apóstol Pablo, con su gran esfuerzo, ellos también llegaban detrás de él. Cuando apóstol Pablo predicaba, detrás de ellos llegaban. No, son apóstol falso. ¿Así? Nosotros venimos de Jerusalén. Ya estamos hablando realmente que usted puede recibir la gracia de Dios. Ay, pero apóstol Pablo no hablaba. Hey, por eso nosotros venimos aquí para corregir, ayudarle a ustedes. En Gálatas, un ambiente como lucha, pelea. ¿Por qué? Lamentablemente muchos cristianos, después de haber entendido el evangelio, ellos recibían su propio pensamiento. Luego otra vez se quedaban bajo la ley. Yo tengo que cumplir la ley. Yo tengo que recibir la circuncisión. Yo tengo que ser entonces como judío. Claro que sí. No hay otra salvación. Así es, entonces me falta la salvación. Por eso venimos aquí para ayudarle. Y mucha gente había caído. Aquí vamos a ver Gálatas capítulo 1. El versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, una parte muy importante aquí, la enseñanza. El apóstol Pablo está mencionando sobre su condición. Dios me estableció. Dios me ayudó realmente a predicar la palabra de Dios. Hermanos, muy importante para nuestra vida de creencia, tener la confianza en su siervo. Yo estoy muy agradecido por los hermanos
Aunque nosotros no tenemos muchas cosas, los hermanos tienen la confianza con el siervo, estamos caminando, estamos marchando. Satanás nos engaña, que usted que tenga la duda, la desconfianza en su siervo. Porque mientras usted tiene la desconfianza, la palabra de Dios no penetra. Hermanos, ¿cuál es la diferencia del conocimiento y la palabra de Dios? Ejemplo, un joven va al colegio, a la universidad. Ejemplo, si usted recibe la clase, pero una persona recibir un conocimiento, usted tiene la duda, ¿cierto? En un profesor. Adentro del corazón, ay, ese profesor es malo. No, ay, no me gusta. Aunque usted tiene esa duda, ya usted puede recibir el conocimiento. Pero escuchar la palabra de Dios, cuando usted tiene la duda, la oscuridad en el corazón, la palabra del siervo, la iglesia, no penetra a mi corazón. Escucha, pero después de escuchar, ya no se queda nada. Ay, yo no sé hoy qué escuché en esta mañana. Y escucha físicamente, pero después de escuchar, ahora ya usted piensa, no se queda nada en el corazón, porque la palabra de Dios, ¿cómo llega? A su oído, luego se va. Obviamente la palabra de Dios no se queda en su corazón, no activa. Hermanos, no se han engañado por Satanás. Apóstol Pablo, él nunca piensa, ¿por qué no me reconoce? ¿Por qué no me va? Así como exaltar, yo soy siervo. Él no tiene interés en eso. Solamente le dolía. Aunque él con todo su corazón anunciaba, predicaba el evangelio, mientras ellos tenían la duda, la oscuridad con el siervo, la palabra de Dios no podía activar. Por eso, él sí mismo, él está diciendo, yo fui enviado por Dios. Ningún hombre me estableció. Realmente Dios me llamó para servir a ustedes al evangelio. Lamentablemente, Satanás, ¿cómo destruía? Hermanos, nosotros tenemos ese evangelio tan precioso, pero yo no entendí solo el evangelio. Yo recibí la salvación por medio de la iglesia, por medio del siervo. Ningún ángel me apareció, ningún ángel me explicó el evangelio, no. A través de la iglesia, a través del siervo. No tiene que ser engañado. Hermano, vamos a ver aquí en Efesios capítulo 2. En nuestra vida de creencia muy importante, capítulo 2, el versículo 20 y 21. Efesios capítulo 2, el versículo 20-21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. El versículo 20, nuestra vida espiritual, dice, edificado sobre el fundamento de los siervos. Aquí dice apóstoles. Apóstoles directamente recibe la enseñanza de Cristo, apóstoles. Nosotros creemos hoy en día es suficiente pastores. Apóstoles directamente recibe la enseñanza de Cristo. Apóstoles significa enviados. Apóstoles, y luego es importante, profetas. Profetas realmente que profetiza la venida de Jesucristo. Hoy en día nosotros diríamos
pastores, evangelistas. Con suficiente. Nuestra vida de creencia, ¿dónde está? Edificados. Fundamentos con los siervos. Yo recibí la salvación 7 de octubre de 1985 y luego, más importante que es, luego la iglesia me ha enseñado, me ha educado y mis pastores nos ha enseñado, nos ha guiado. Hermanos, no sean engañados por Satanás. Imagínense, algunos hijos, ¿cierto? Piensa, ya, mamá, yo tengo 18 años, ahora sí, ya yo no tengo mi mamá. ¿Qué le parece ya? Una hija ya cumplió, un hijo tiene 18 años y luego dice, ya, yo cumplí 18 años, yo necesito mi papá, no necesito mi mamá, porque ya, yo nací solo. ¿Así? Él es un extraterrestre, así, nació solo. Nació a través de los padres. Luego ya usted necesita la cobertura del hogar, no solamente. Ya ahora, cuando usted tenga más edad, usted va a ver, ¿cierto? Wow, yo necesito la cobertura del hogar. Yo necesito la cobertura de mis padres. Se darán cuenta, porque la vida nada fácil, no es fácil la vida. La vida de creencia mucho más. Cuando yo recién nacido de nuevo, yo no sabía el valor de la cobertura de la iglesia. Yo no entendía el valor de mis pastores. Simplemente, yo nací de nuevo, gracias a Dios. Yo pensaba eso era todo, pero conforme pasa el tiempo, me di cuenta realmente cómo yo necesito la gracia de Dios. Por eso, hermanos, aquí en Efesios capítulo 2, muy importante, ya nosotros tenemos este fundamento, nuestros siervos. Además, aquí Efesios capítulo 2 nos enseña el versículo 20, usted no es iglesia, usted es un miembro de la iglesia, no debe olvidarse. Usted es un miembro. Además, el versículo 21, importante, sois juntamente edificado para morada de Dios. Aquí también muy importante, 22, juntamente edificados. Nosotros necesitamos caminar juntos, solo no. Yo estoy muy agradecido por la cobertura de la iglesia. Muchos hermanos nos llaman, nos envían el mensaje, ore por nosotros. Mis padres están muy delicados. Nosotros, ¿cómo hacemos? Oramos. Hoy también, desde 5:30 nosotros grabamos el mensaje. 6:30 con los ministros doblábamos nuestra rodilla a pedir a Dios. Clamar al Señor. Porque muchos hermanos nos piden la oración profundamente, nosotros creemos. La oración del justo tiene el poder. Nosotros creemos en eso. Porque nuestro Padre Celestial escucha nuestra oración. Nuestra oración funciona para ayudar. Hermanos, por eso aquí, Gálatas capítulo 1, el versículo 1, cuando escribió esa carta, número 1, ¿cómo él está escrito? Yo soy siervo de Dios, créame. Tenga la confianza en mí. Está hablando, porque eso es el fundamento de la vida de creencia. Muchos hermanos caminan junto con la iglesia cuando está de acuerdo. Sí, recibe la guía del siervo. Cuando usted se parece, sí, me parece. Pero cuando la iglesia nos guía, ya cuando no le parece, nosotros, no me parece. No, así creo que no. Hermanos, una persona cree en el Señor, se despoja, se niega de sí mismo, recibe la guía del Señor. Y por eso aquí, Gálatas capítulo 1, el versículo 1, menciona, ¿cierto?
Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Muy importante, en nuestra vida de creencia debe tener, hermanos, nuestra base de nuestra vida de creencia, muy importante. Satanás quiere derrotar. Ese es nuestro fundamento. Vamos a buscar un versículo más aquí en Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11, el versículo 3. Salmos 11, el versículo 3 menciona sobre nuestro fundamento de nuestra vida de creencia. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Satanás quiere destruir los fundamentos. Satanás busca cada momento los fundamentos de nuestra vida espiritual. ¿Qué es? ¿Qué ha de hacer el justo? Nuestro fundamento está destruido y el justo, el Hijo de Dios, ¿qué podría hacer? 4 puntos importantes en nuestro fundamento. Tener la confianza en la palabra de Dios. Satanás quiere borrar la palabra de Dios adentro de su corazón. Tú no tienes tiempo a acercar la palabra de Dios. Muchos hermanos, ay, de verdad, no tengo tiempo. Ay, no tengo tiempo. Pero sí hay tiempo, ¿no? Tiempo de dormir, tiempo de duchar. Además, cuando entra al baño se convierte Pavarotti. Ya, bañando 40 minutos con agua caliente. ¡Ay, Dios! ¿Cierto? Hay tiempo de comer. Hay tiempo de WhatsApp. Hay tiempo de Facebook. Hay tiempo de YouTube. Mejor dicho, vive con YouTube. Hay tiempo, pero no hay tiempo de leer la Biblia. Hay tiempo de juego de video, hay todo tiempo. Hay tiempo de pasar con sus niños. Hay tiempo, hay todo tiempo. Pero solamente no hay tiempo para leer la Biblia. Increíble, es un milagro. No hay tiempo orar, ¿cierto? Satanás está destruyendo su fundamento de su vida. Luego Satanás a través del pensamiento, no, Dios no va a ayudar. No, Dios está desamparado de ti. Satanás quiere engañar para destruir la palabra de Dios en nosotros. En nuestra vida de creencia es importante, el fundamento principal, tener la confianza en la palabra de Dios. Hermano, la vida de creencia, negarse de sí mismo, despojarse de sí mismo. Esto es la vida de creencia. Satanás, continuamente, él quiere arrancar la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso, hoy en día mucha gente, ¿cómo piensa? Ay, soy pecadora. Sigue siendo, soy pecador. Entonces, la palabra de Dios, ¿cómo está escrito? Dios nos entregó realmente el don de Dios, la justicia de Dios, no por nuestra obra, sino por la sangre de Cristo. Pero continuamente, no, hoy yo peco, yo tengo que pedir perdón para limpiar mis pecados. Entonces, la sangre de Cristo, ¿para qué? Derramaba por nosotros. Satanás se está destruyendo. Segundo, también hay segundo fundamento muy importante, la cobertura de la iglesia. Ay, no me gusta, la iglesia me interviene. Ay, no, la iglesia me manipula. Ay, Dios. Alguien pensaría, ay, mis padres me manipulan. Ay, mis padres me intervienen. Ay, no, porque así me molestan. Ay, mis padres no me dejan así vivir. ¿De verdad? Así, sus padres manipulan a usted, sus padres le molestan. Al contrario,
¿Quién nos ha dado? ¿Quién nos ha protegido? ¿Quién nos ha guiado? Hermanos, la cobertura, eso no se ve, no se nota, pero sin cobertura, con cobertura, la calidad de la vida es totalmente diferente. Satanás quiere engañarnos. Ya tú entendiste el evangelio. Tú no necesitas la iglesia. Ya tú puedes vivir solo. Ya nosotros conocemos muy bien un pastor que él estuvo durante 17 años en la cárcel. Lamentablemente él tenía un tiempo pasado muy oscuro. Durante 17 años él estuvo en la cárcel. Él pensaba, yo soy un hombre insensato. Un día, a través del libro del pastor, El secreto del perdón del pecado, él recibió la salvación. Estaba tan contento, pero en el penal, él veía muchos cristianos. Adentro del penal era una persona ejemplares, pero después de salir del penal, luego 3 meses se regresaron. Luego 6 meses se regresaron. Luego 1 año regresaron. Otra persona luego 1 semana regresó. Cuando él miraba así, increíble, cuando él estaba en el penal junto con nosotros, cómo se comportaban, cómo actuaban, pero después de salir, otra vez, ¿cómo así hacían eso? No puedo creer. Y entonces, él tenía mucho miedo. Antes de salir de la casa, él escribió una carta a su familia. Papá, la próxima semana yo voy a salir del penal. Creo, ya voy a terminar mi condena durante 17 años. Obviamente la familia también estaba súper preocupado. La familia, ay Dios, fulano ya va a salir, ¿cómo tratamos? ¿Qué hacemos? Pero él le escribía a sus padres, yo no puedo creer en mí, yo amo mucho a mi familia, pero yo quiero ir a la iglesia. Y el papá y la familia, gracias, yo creo que mejor opción. Aleluya, gracias a Dios, ¿cierto? Y él le escribía la carta al pastor, pastor, quiero que usted me ayude. Yo no puedo vivir solo, porque no quiero volver otra vez al penal. Que me ayude, yo necesito que alguien me ayude. Nuestro pastor escribía, claro que sí, que venga. Cuando él salió del penal, directamente llegó a la iglesia de nuestro pastor. Él escuchaba la palabra. Durante 1 año, nadie le decía. Él se levantaba temprano, comenzó a barrer, recoger la basura. Él solo comenzó a limpiar todos baños, todos. Y luego cuando hay tiempo, escuchaba la palabra y él escuchaba también el sermón. Luego comenzó a compartir la palabra, pero siempre adentro del corazón. Cuando yo salí del penal, yo salí junto con la pared de penal. Yo vivo aquí, pero adentro de mi corazón yo tengo un muro alto del penal adentro de mi corazón. ¿Por qué? Yo no tengo la cobertura de la iglesia, otra vez yo voy a volver como antes. No quiero vivir más. Un día mi pastor lo invitó, fulano, ¿por qué no quiere ingresar al seminario? Así yo soy, yo puedo. Claro que sí. Él ingresó y él estudiaba. Por la ayuda de la iglesia, él se casó. Cuando el día de la boda toda la familia llegaba, lloraba.
Imagínese, él estuvo 17 años en el penal. Ahora tiene 2 hijos. Ahora él es un líder de nuestra iglesia. Cómo testificaba, cómo compartía. Hermanos, ¿quién lo hizo? La cobertura de la iglesia, no por su esfuerzo. Muy importante. No sean engañados por Satanás. No, ya yo entiendo solo. No, yo comprendo solo. Sí, usted entiende. Sí, usted escucha. Pero usted necesita la cobertura de la iglesia. Tercero, importante, recibir la guía del siervo. Acá vamos a hablar y el pastor. Él comenzó a pastorear. Un día el pastor le decía, Pastor Kim, usted va a ser un líder. Todo el mundo va a escuchar el evangelio. Usted va a abrir el seminario, cada penal, todo el mundo. Él recibía con todo su corazón esa palabra. Amén. Dios me va a usar mi vida. Él comenzó a viajar. Diferentes penales, diferentes lugares en Corea. Comenzó a viajar a otros lugares. Ahora, diferentes países tenemos penales. Seminario en el penal. Ellos se graduaron seminario, Mahanaim en el penal, ahora son pastores. Tenemos diferentes lugares, él está predicando, está preparando la gente. Él no tenía la capacidad, simplemente recibía la guía del siervo. Esa palabra cómo activaba, funcionaba, cómo está anunciando el evangelio. Hermanos, muy importante en nuestra vida de creencia. ¿Cuál es la diferencia entre Sansón y David? Sansón, desde su nacimiento, desde su poder, era una persona poderosa, pero ¿cómo terminó su vida? Los filisteos lo trataban como un juguete. Aunque él tenía tanto poder, ¿cómo se acabó su vida? Pero en el caso de David, a pesar de tener sus defectos, cierto, su debilidad, pero David siempre tenía sus mentores alrededor. Cuando era niño, Samuel. Cuando él era rey, Natán. Cuando él era un hombre mayor, profeta, Gad. Siempre al lado. Cuando también observamos la vida de rey Salomón, tenía tanta sabiduría, tantos conocimientos. Dios le había dado tantas cosas, pero cuando él no tenía, ¿cierto? Mentor, cuando él ya comenzó a recibir las mujeres extranjeras, aunque está yendo hacia la muerte, no hay ninguno podía también frenar. Algunos hermanos piensan, no, yo no quiero que mi pastor me interviene. No, me manipula. No, yo quiero vivir según mi plan. Hermanos, la vida de creencia, unos fundamentos muy importantes. Esto es la guía del siervo. Muchos cristianos reciben guía cuando está de acuerdo. Pero cuando no está de acuerdo, ya no puede recibir. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir según mi guía. ¿Quién es mi mentor? Mi ego, mi emoción, mi punto de vista, mis 5 sentidos. Cuando estoy de acuerdo, sigo. No estoy de acuerdo, no sigo. Muy peligroso. Y luego, cuarto, nuestro fundamento de nuestra vida de creencia, ¿qué es? También abrir el corazón entre los compañeros. Algunos miembros de la iglesia, solo yo tengo la comunión con Dios, con el siervo. Algunos miembros de la iglesia, corazón cerrado. Todos son chismosos.
No, yo no voy a contar nada. Mejor voy a estar callado. Mentirosos. No, yo no quiero hablar. Cuando llega a la iglesia no habla, ¿cierto? No habla. Callado. Hola, hola, Dios lo bendiga, hola. Tiene miedo que alguien le hablara. Entonces, mientras tiene el corazón cerrado, ya sus pensamientos se crecen como si fuera virus adentro. Así se crece. Hermano, muy importante tener la amistad, corazón abierto con los compañeros. Por eso apóstol Pablo aquí, Gálatas capítulo 1 y al 3 está mencionando, muy importante de nuestra vida de creencia, los fundamentos de nuestra vida de creencia, importante. El versículo 4, Gálatas 1, el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estoy muy agradecido. La palabra de Dios dice, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. El Evangelio no solamente el perdón del pecado, realmente nos libró desde esa corriente del mundo. Hermanos, Gálatas es una carta muy importante para nuestra vida de creencia. Por la sangre de Cristo nos liberó de la condenación del pecado. Nos liberó desde ese siglo malo para que nosotros, para servir al Señor, para glorificar a Dios. Y por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cómo Dios se manifiesta su voluntad hacia nosotros. Ahora aquí el versículo 6 adelante. Cuando nosotros leemos aquí, muy interesante, el versículo 6 adelante sale varias veces. El versículo 6, su última parte, dice, para seguir un evangelio diferente. El versículo 7, última parte, quieren pervertir y el evangelio de Cristo. El versículo 8 y la mitad dice, os anunciaré otro evangelio diferente. El versículo 9, aquí también la mitad, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio. Cuando nosotros leemos aquí, muy interesante, dos cosas chocan, el evangelio de Cristo y un evangelio diferente. El evangelio Cristo solamente habla la obra de Cristo. Hermanos, la Biblia nos enseña realmente nuestro nacimiento, nuestro origen, nada bueno en nosotros. Eso es una enseñanza muy, muy importante, muy, muy grande. La palabra de Dios nos habla. Realmente no hay esperanza en nosotros mismos. ¿Dónde está la esperanza? En Cristo. No hay en nosotros. Porque nuestra vida de creencia sufre mucho porque la gente cree en su propio corazón. Hoy nosotros tenemos que recordar, mi corazón es un monstruo. Imagínese si usted cree en su propio corazón, va a sufrir. Ya repite conmigo, mi corazón es un monstruo. Ahora mira, al lado de usted alguien está, diga, su corazón es un monstruo. Cierto. Nuestro corazón es un monstruo, por eso si usted cree en su propio corazón va a sufrir, porque mi corazón cada rato se cambia, como si tuviera como 2,000 caras, cada rato se cambia.
Por eso una persona cree en Dios, ya usted no va a creer en su propio corazón. Usted se niega a su propio corazón. Usted solamente fija su corazón a la palabra de Dios. Hermanos, aquí, Gálatas capítulo 1 menciona un evangelio diferente. Hoy en día Satanás, ¿cómo nos engaña? Sí, Cristo murió por nosotros, pero nosotros tenemos que pedir perdón para limpiar mis pecados. ¿Cómo suena? Bien bonito, pero eso no es cierto. Ay, entonces, Iglesia Buena Nueva no pide perdón. Entonces usted ya puede pecar lo que le da la gana. Nosotros también tenemos el arrepentimiento. Claro, nosotros también pedimos perdón, pero la forma diferente. Antes de entender el evangelio, yo desde niño iba a la iglesia, la época 1970. Yo creo 1972 o 73, con mi madre yo iba a la iglesia. Cuando yo entraba a la iglesia, había mucha gente. Yo escuchaba siempre la palabra del pastor. Pastor nos predicaba. También él predicaba sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Después de terminar toda la palabra, también predicaba la eterna redención. Luego, ahora, después de terminar, hermanos, Cristo nos perdonó todo. Amén. Ahora, desde ahora, vamos a pedir perdón todos nuestros pecados. Y luego nosotros pedíamos perdón. Señor, 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 perdónenos. Yo no entendía, ¿cierto? Porque yo aprendí así, entonces, yo tenía que pedir perdón. Pero conforme pasa el tiempo, yo tenía la duda. Pastor, acaba de decir que Cristo murió por nosotros, limpiaba todo nuestro pecado. Entonces, ¿por qué así no puedo todavía solucionar mis pecados? Yo no comprendía. Yo no entendía en eso. Pero cuando yo tenía 17 años, yo escuché el evangelio. Cristo realmente limpió todos mis pecados perfectamente. Desde la cruz, no depende de nosotros. Hermano, vamos a buscar conmigo Primera de Pedro. En Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. 18-19, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18-19. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ponga atención, Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 18 nos habla, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. El versículo 19, no por nuestra obra. El versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No por nuestra obra, por medio del sacrificio de Cristo y sin mancha, sin contaminación. Yo leía, pero yo no entendía. Un día mi pastor me explicaba, mira, la sangre de Cristo sin mancha, sin contaminación, perdonó perfectamente de todos sus pecados. Yo aquel día recibí. Por eso Él se llamaba Cordero de Dios. Gracias, Señor. No tengo más pecado en mi corazón. Hoy en día Satanás nos engaña, ¿cierto? Utilizar dos cosas. No se explica el evangelio.
pero también añade mi obra. No sean engañados de Satanás. Hoy en día mucha gente quiere presentarse delante de Dios, no solamente apoyar en la sangre preciosa de Cristo, quiere apoyar su mérito. Nuestra naturaleza así. ¿Qué le parece cuando usted llega a la iglesia? Quiere ser así, ¿no? Bien presentable en la iglesia. O usted llega a la iglesia con vergüenza, con sus errores. Nadie quiere venir. Nosotros queremos presentarnos ante Dios, ante la iglesia, ante personas. ¿Cómo quiere presentarnos? Una persona sin defecto, una persona sin errores. Tal vez nosotros estamos practicando la vida de creencia muy lejano de la Biblia. Entonces, pastor, yo debo presentarme ante Dios, entonces con errores. Hoy en la tarde voy a salir para tomar la bebida así. Ya la policía vendría para detener. Usted no necesita beber, usted no necesita fumar. Usted tiene que reconocer mi origen, cómo está. Ya, con eso suficiente, ya basta. No necesita pensar otra cosa. La palabra de Dios nos enseña. Porque no se presenta, necesita la gracia de Dios. Hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, nosotros no tenemos ninguna condición por nosotros mismos delante de Dios. Aunque una persona había recibido la salvación, ¿cómo quiere presentarse ante el Señor? Yo soy mérito. Yo soy digno, porque yo hice esto, ahora por eso aquí yo puedo presentarme. Algunos hermanos, porque no tienen la libertad con la iglesia, quiere presentar siempre con buena figura. Aunque no es, su corazón tampoco no es, pero cuida mucho su imagen. Aunque Dios conoce su corazón. Pero la gente solamente quiere mostrar buena figura. Por eso usted no tiene la libertad. Una persona conoce al Señor. Hermanos, cuando Adán y Eva, ellos fueron creados por Dios, Dios lo creó, ellos estaban desnudos, pero no causaban ningún problema ante el Señor. Pero después de comer ese fruto del conocimiento bien y del mal, cuando abrieron sus ojos, comenzaron a cubrir sus debilidades. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no tenían ninguna cosa para cubrir, porque ellos tenían la libertad para presentarse ante Dios. Hoy en día, Satanás, ¿cómo nos engaña? Satanás nos engaña. Usted necesita cubrir. No, qué vergüenza. Tú no puedes presentar así. No, la iglesia, ¿qué hablaría? No, el pastor, ¿qué hablaría? Nuestro Dios no tiene ningún problema, su defecto, su debilidad. No sean engañados. Cuando usted va a algún consultorio, usted va como enfermo, usted va como una persona sana. Si usted llega a un consultorio, un médico, ¿qué le puedo ayudar? Por favor, siéntese. Doctor, vengo aquí para mostrar mi músculo. Yo soy muy sano, vengo aquí. Entonces, y el doctor le mandaría una receta, necesita una psicología, por favor, que va. Yo creo que nadie, ¿quién va a hacer? Pero así nosotros, usted viene a la iglesia para mostrar su músculo. Así, vea, así yo tengo. Nunca realmente usted se abre el corazón. ¿Por qué? Por eso no tiene la libertad. Hermanos, nuestra iglesia nos comparte realmente nada bueno en mí. Eso significa no voy a mirar mí mismo. Yo voy a apoyar en la misericordia de Dios. Esto es hacia. Por eso aquí, Gálatas capítulo 1,
el versículo 7. Aquí muy interesante, ¿cierto? Perdón, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí dice, estoy maravillado. Con duda, ¿cierto? No puedo entender, no puedo comprender usted cómo puede alejar así tan pronto. El versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo, el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Hermanos, aquí sale evangelio de Cristo, evangelio diferente. Evangelio de Cristo, bien establecido, la sangre de Cristo preciosa, sin mancha, sin contaminación. Nuestro Dios no mira nada de nosotros, pero Satanás mira tu actitud, mira tu vida, mira tus hijos, mira tu marido, mira tu esposa, mira tu hogar. Mira, hasta tu perro no hace caso, esa es tu vida. Ay, sí, así. Hasta mi perro no hace caso, como orina a todo lado. Ay, Dios, ese perro. Va a ofrecer, perdón, va a ofrecer la frustración a ustedes, ¿no? Frustración. Al final, ¿cómo hace? Se cierra el corazón. ¡Ey! Mejor no voy a la iglesia. Cuando yo miro a mi esposo, no hay esperanza. Yo miro a mi esposa, no, cada día me trae la desesperación. No, cuando yo miro a la iglesia, aquí no hay con quién voy a casarme. Mejor yo voy a buscar mi propio novio en el mundo. Así, en el mundo va a encontrar. Si en Cristo no se encuentra, ¿dónde? Satanás no se engaña. Hermanos, el evangelio de Cristo, cristocéntrico. Gálatas es una carta muy importante. Él nos dio la libertad. Esa libertad no para mi carne, para servir al evangelio, para servir a la iglesia, para servir a mis hermanos. Yo estoy muy agradecido estar junto con nuestros hermanos, hermanas. Nosotros estamos orando por los miembros de la iglesia. Nosotros apoyamos, ¿cierto? Produciendo programas para apoyar para los ministros, la hora piadosa, programa de adulto mayor, se llama Pilar de la Vida. Me gusta mucho ese programa para apoyar a nuestro adulto mayor, programa de jóvenes, programa de adolescentes, programa de mujeres. Hay diferentes programas. A través de la palabra de Dios, bendice, apoya al corazón de usted para que el evangelio de Cristo no depende de nosotros. Hoy también, a través del evangelio, Dios nos ha dado la puerta abierta. Aquí vamos a ver en Efesios capítulo 3, el versículo 12, 13, para terminar. Efesios capítulo 3, el versículo 12, 13. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El versículo 12, tenemos seguridad y acceso con confianza. Muchas veces nosotros tenemos la seguridad, acceso con confianza por medio de mi mérito, no por medio de la sangre de Cristo. Porque usted sigue siendo una persona, tiene la razón.
La palabra de Dios dice, usted no tiene la razón, Cristo tiene poder, nada bueno en mí, porque usted choca, porque usted no puede abrir el corazón. Su justicia tan grande, aunque nuestra justicia como un trapo de inmundicia. Mucha gente cree en su propio corazón, por eso no puede abrir más el corazón. Siempre tiene la razón. Siempre cuando yo le digo, todo el mundo tiene que girar lo que yo digo. Siempre dice, yo soy capitán, yo soy rey de aquí, yo mando mi reino. No es eso. Cristo tiene que guiar, Cristo tiene que dirigir, Cristo tiene que... Si Cristo está firme en su corazón, usted fácilmente es cierto, Señor, yo no puedo creer en mí mismo, yo necesito tu gracia. Usted puede despojarse, negarse, usted puede presentar, luego usted camina delante de Dios. Luego aquí, el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Fácilmente muchos cristianos se decepcionan. Pastor, me siento muy decepcionado. Me siento muy triste. Por favor, fije su mirada a la sangre de Cristo, a la cobertura de la iglesia. Nosotros estamos muy agradecidos por medio de Gálatas. Dios nos dio este evangelio, nos permitió esa libertad para servir al evangelio, para servir a la palabra del Señor. Yo anhelo que el poder de la libertad que trabaje en nuestro corazón nos permitió esa libertad, no es libertinaje. La libertad funciona bajo la ley de la vida del Espíritu Santo. Esa libertad para servir al Señor, servir a la iglesia, va a valorar mucho más esa libertad en la vida de nosotros. Antes de terminar, voy a orar. Oremos.